Buenas noches, soy María de Lourdes Olivares. Bueno, me tocó el segundo tema. En este tema vamos a hablar acerca de lo que es el concepto. ¿Qué es el concepto? ¿De dónde viene esa palabra o cómo surge? El concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada. Por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo de alguien. Los conceptos son las unidades más básicas de toda forma de conocimientos. Son construcciones o autoproyecciones mentales por medio de las cuales comprendemos las experiencias. El ser humano tiene esa cualidad de crear los conceptos en base a lo que ha vivido. Los conceptos se clasifican en individuales y universales, positivos y negativos, concretos y abstractos, dependientes e independientes y colectivos y no colectivos. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de los más importantes. Individuales hacen referencia a un objeto, ejemplo, UNAM, Sol, Ejército Mexicano. Universales se refieren a la clase entera de objetos que comparten las mismas características. Ejemplo, estudiante, planeta o soldado. Abstractos son conceptos difíciles de definir, pero que se perciben con exactitud, como es el caso de belleza, pobreza, blancura. Concretos se refieren a las características en las que apunta la comprensión del concepto, como propiedad del objeto. Ejemplo, bello, pobre. Colectivos hacen referencia a objetos que juntos forman una clase determinada de objetos. Por ejemplo, Rebel, que es un grupo universitario que apoya el equipo de fútbol Pumas. O Ejército, que se necesitan una comunidad de personas, de soldados, para crear un ejército. Pero ¿cómo adquiere el concepto de algo los seres humanos? ¿Cómo el ser humano va creando o va adquiriendo esos conceptos sin, por ejemplo, los bebés sin ir a la escuela? ¿Cómo ellos crean el concepto de alguna cosa o de lo que quieren? ¿Cómo lo hacen? El niño que no sabe hablar aún, pero sí sabe lo que quiere, señala con el dedo, indicando, designando el objeto de su pertenencia. O sea, ahí el niño ya sabe que si él apunta con el dedo, ese es su concepto, ¿verdad? Apuntar con el dedo y a lo mejor la mamá le va a dar el juguete o le va a dar la comida, le va a dar el biberón. El concepto surge de la necesidad de generalizar o clasificar los individuos y las propiedades de los casos concretos conocidos por las experiencias, agrupando las cosas o los aspectos y cualidades comunes por sus semejanzas y diferencias. El ser humano tiende a crear estos conceptos. El concepto así formando constituye el significado de diversas formas lógicas y gramaticales y enunciados del habla de una lengua natural, y de esta forma se aplica o se designan los diversos objetos, hechos, procesos y situaciones del mundo en el que vivimos. La relación lenguaje-concepto debe entenderse más bien como una multiplicidad de expresiones que tienden a un concepto difuso, el cual a su vez se desplaza en el devenir de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? El concepto puede variar dependiendo del lenguaje, dependiendo del lugar. Muchas veces la misma palabra o el sonido parecido, por ejemplo, en español, puede ser algo diferente en el idioma inglés o en el idioma francés. Entonces ahí el concepto puede ser difuso al momento del lenguaje. Por eso nosotros tenemos que aprender a cómo utilizarlo. Por ejemplo, es muy importante el hecho del inglés. Ahí el concepto del inglés, porque muchas veces a lo mejor en español las palabras son parecidas, pero es un concepto totalmente diferente. Entonces ahí podemos ver cómo el concepto se puede ir cambiando. Por eso nos dicen aquí que puede ser un concepto difuso.
Dicotomía es un concepto que tiene distintos significados. Como estábamos, ¿verdad?, comentando ahorita, otra de las, dentro del idioma español, podría ser la verdad. La verdad puede tener un concepto diferente dependiendo de la persona de quien nos está hablando o de quien nos está diciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí, de ahí viene esta palabra, que es dicotomía. Se designa psicológicamente un par de conceptos complementarios, una subdivisión que desmembra o disecta el área de un objeto en exactamente dos áreas, o en su defecto conceptos complementarios. También puede ser un concepto, pueden ser dos conceptos que complementan a otro concepto. Por ejemplo, aquí podría ser psicología educacional. Ahí podemos tomar que el concepto de psicología y el concepto de educación para formar lo que viene siendo la psicología educativa o la psicología educacional. Se habla del método dicotómico cuando el método se basa en una división dicotómica del área del objeto. A veces podemos utilizar el concepto de maneras diferentes, pero tenemos que tener en cuenta la importancia del concepto como docentes, qué es lo que queremos enseñar. A mí, yo por ejemplo, ahorita estaba buscando, preparándome para mis próximas clases y obviamente, aparte de los libros, pues busco en internet o busco en diferentes páginas de psicología. Ahorita me dieron materias de psicología, entonces yo no había tenido materias de psicología. Y hay palabras que dentro de la psicología significan una cosa y dentro de la educación pueden significar otra cosa, o en general pueden significar algo diferente, pero la psicología lo marca de una manera diferente. Entonces ahí los conceptos como docentes tenemos que tomarlos muy en cuenta. ¿Qué es el concepto que yo estoy dando? ¿Qué significa la palabra que yo estoy dando o la materia que yo estoy dando? Entonces sí es muy, este tema se me hizo muy, muy interesante y espero que estos conceptos del concepto les haya servido a ustedes. Y bueno, muchas gracias.